de pasemos a conocerlo. Y este trimestre específicamente dijimos y estamos diciendo que para conocernos es necesario también conocer a Dios. Y decíamos que cuando conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos nuestra identidad. Conocemos quiénes somos, ¿o no? Amén. Está abajo el PowerPoint. Lo cerraron. La carpetita, abrí una carpetita ahí. Ahí está, allí, mira. Ahora sí, gloria al Señor. Por eso el mensaje de hoy es el espejo de la maternidad. Porque los madres también deben reflejar el rostro del Señor. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hoy celebramos el Día de la Madre. Pero no queremos hacer un paréntesis en lo que venimos hablando. Queridos hermanos, a veces pensamos en Dios solo en términos masculinos, pero la Biblia en Génesis 1:27, y ahí está, dice, y creó Dios, vamos a leer juntos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Delia, préndeme esta primer llavecita acá que para la filmación nos va a ayudar, para los hermanos que están mirando. Esa primera, gracias. Y creó Dios, varón y hembra los creó. Esto significa que para reflejar la imagen total de Dios, hacían falta ¿qué? La mujer. Porque si no, Dios hubiera dicho, y creó al hombre. Y la mujer, y después no tenía nada que hacer Dios y creó a la mujer. No, hermanos. Creó Dios al hombre y a la mujer. Reconozco, hermanos, y hacemos una mea culpa como iglesia, como cristianos a veces. Nos enfocamos solo en patriarcas, reyes, apóstoles, hombres que sin duda han sido una bendición en la historia bíblica, ¿o no? Amén. Pero si miras de cerca las escrituras, verás que cada vez que Dios iba a dar un giro monumental en la historia, ¿usaba quién? No tengan miedo de decir hombres. ¿Usaba quién? A una mujer. Usaba a una madre. Por eso vemos cada vez que Dios, y ahí está una imagen preciosa, me encanta esta imagen. Liberación, monarquía, promesa, redención, encarnación. En cada una de ellas vamos a ver hoy mujeres de fe. Ay, me gustó las mujeres ahí. Mujeres de fe. La primera, qué nombrecito difícil, Jocabet. ¡Qué madre, hermanos! La madre de Moisés, la madre de Aarón, la madre de Miriam. Éxodo capítulo 2. Cuando el faraón ordenó matar a todos los niños hebreos, Jocabet no se rindió. No se rindió ante el miedo, no se rindió ante la cultura de muerte de su época.
Jocabed vio que su hijo era agradable a Dios. ¿Y qué hizo? Lo escondió, construyendo una arca de fe. Un arca de fe. Cuando pienso en Jocabed y cuando hablo de este tema de espíritu de muerte, me acuerdo de la historia de mi madre conmigo. Madres que han entendido que hay un espíritu de muerte que ha sido impuesto por el diablo a través del aborto y que ha atacado millones de familias, millones de niñas, adolescentes, madres, mujeres atacadas por ese espíritu de muerte y que decidieron darle final de vida a una niña o a un niño que estaba siendo gestado. Que Dios tenga misericordia. Jocabed, ella es el espejo de la valentía protectora de Dios. Aleluya. Valentía como madre. Preservó la vida del hombre que luego iría a liberar a toda una nación. Amén. De la esclavitud. Ana. ¿Qué podemos hablar de Ana, hermanos? La maternidad rendida en el altar. ¿Madre de quién? Del profeta Samuel. Ana sufría la burla. Ana sufría burla por la esterilidad de su cuerpo. Digamos que su espejo estaba roto. ¿Por qué? Por la aflicción. ¿A cuántas mujeres y madres las ataca la aflicción por no suplir expectativas? Pero en lugar de amargarse, Ana llevó su dolor al altar. Cuando Dios le concedió a Samuel, ella cumplió su promesa. ¿Y qué hizo? Lo entregó al Señor. Crió al profeta que ungió a los reyes de Israel. Aleluya. Después vemos a Sara. Sara es como la madre de lo imposible, ¿o no? Esposa de Abraham, madre de Isaac. Génesis capítulo 21. Querida hermanita de 90. Aleluya. Dios no formó la nación de Israel, hermanos, a partir de un hombre. Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe. Gracias a Dios por Abraham. Pero también y principalmente del vientre estéril de una mujer de 90 años. Sara es el espejo de Dios que grita que la última palabra la tiene el Señor sobre todo lo imposible. ¡Aleluya! Él tiene la última palabra. Ahora, cuando terminemos el culto, vamos a orar. Antes de terminar el culto, quise decir, le voy a pedir a hermana Teresa que nos ayude y vamos a orar por una amiga que tenemos con mi esposa de un siervo del Señor, es sierva del Señor, pastora, que está sufriendo una enfermedad terrible, lamentablemente terminal. Dios es el Dios de lo imposible. Creo en un Dios que puede sanar. Aleluya. Y Sara, a través de ella Dios demostró que su promesa no depende de biología humana. Amén. Sino de su poder y poder creador. Ella es lo que madre de multitudes.
demostró que la promesa divina no depende de biología. Y después tenemos a otras mujeres, Ruth y Noemí. Oh, amén. La maternidad espiritual y la maternidad de la redención. Relación entre suegra y nuera. ¿Cómo se llevan las suegras y las nueras? Bien, 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 me parece bien. Noemí perdió a sus hijos biológicos, pero se convirtió en una madre espiritual para Ruth. Ruth, siendo extranjera, confió en el Dios de su suegra. Qué tremendo. Tu Dios, dijo Ruth, será mi Dios. Ambas, Ruth y Noemí, son espejo de la lealtad inquebrantable y de la gracia inclusiva de Dios. Repito, esto es muy importante. Ruth y Noemí son el espejo de la lealtad inquebrantable de Dios y de la gracia inclusiva de Dios. Por la fe de estas mujeres, Ruth se casó. ¿Con quién? Con Booz. Y se convirtió en nada más y nada menos que ¿qué? Que la bisabuela de quién? De David. Bisabuela de David. Sí, después en la bisabuela del rey David. Entrando directamente en la ¿qué palabrita? Gracias, hermanos. Genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en estos ejemplos rápidos que les estoy compartiendo, veremos a María. María, el vientre que albergó la gloria. Aleluya. Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una joven dispuesta a perder su reputación y a enfrentar en aquella época lo que enfrentó María, el rechazo social, por obedecer el diseño de Dios. Su frase: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase, hermanos, es la cumbre de la sumisión al propósito divino. Esa frase, junto con la frase de Cristo en el jardín, son frases que dejan claro lo que es someterse al propósito de Dios. María es el espejo de la gracia encarnada. Dios confió la crianza, el cuidado físico, la educación de su Hijo Jesucristo a una madre humana. ¡Wow! Eso no lo decimos mucho en el púlpito, hermanos. Dios confió a una madre que lo criara, el cuidado físico, la educación de su Hijo Jesucristo. Qué tremendo, hermano. El mosaico de la maternidad. El carácter de Dios visto en la madre. Ahí vemos el rostro de Dios. Y ahí vemos esas 5 mujeres representando algo del carácter de Dios.
Vemos a Jocabet, el Dios protector, a Sara, el Todopoderoso, que es un Dios de milagros. Vemos a Ana, el Dios digno de adoración, a Ruth y Noemí, el Dios que es leal. Y vemos a María, el Dios que es gracia y que es sumisión. El rostro de Dios reflejándose en mujeres, en madres. Primer punto de mi mensaje. Ay, pastor, no, tranquilo, voy rapidito. El reflejo del consuelo y la compasión. Dice Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Qué usa Dios ahí, hermanos? Se compara y usa lo que, la figura de quién, de una madre, como aquel a quien consuela su madre. La palabra en hebreo es, ahí está en la pantalla, rahamim. La madre es el espejo del rahamim de Dios. La palabra que hebrea para misericordia y comparte la raíz hebrea con la palabra vientre. Instinto de proteger, de nutrir, de consolar de una madre. Hermanos, eso no es un accidente biológico. Eso es algo pensado por Dios. Es un reflejo directo de la ternura de Dios. Aleluya. Tú cuidas, amas, nutres a tus niños y a tus hijos desde el vientre. Eso es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Gloria a Dios por las madres. Cuando consuelas a tu hijo, estás siendo el espejo de la compasión de Dios en tu hogar. Cuando sos tierna, es una herramienta de la revelación divina. Cuando sos protectora, cuidadora y amas a tus hijos, les estás mostrando una faceta del carácter de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, hermanas, perdón, madres, cuidado. Cuidado, no luchen contra lo que Dios ha puesto. Dios les ha puesto eso. Sigan amando a sus hijos. Sigan cuidando a sus hijos. También hablaremos con los padres el día del padre, pero hoy es de las madres. Segundo punto, ¿vieron cómo voy rápido? El espejo de la fe. Segunda de Timoteo, todos conocen ese pasaje. 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Aleluya! Hemos hablado de cómo la religión maquillaba el espejo de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Que hablamos hace 2 domingos fue, ¿no? Ya. ¿Cómo ese espejo el domingo pasado? ¿Cómo el espejo maquillaba a Nicodemo? Pero la maternidad de Dios limpia el espejo para las próximas generaciones. Gloria a Dios por las abuelas que son limpias en su espejo y muestran la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Sus madres lo verán y tendrán que reflejar también lo que han visto y sus hijos lo verán, aleluya. Y así de generación en generación, aleluya, reflejando la fe. Lo que no sucedió, por ejemplo, en el pueblo de Israel.
En algún momento habían generaciones que no conocían el amor de Dios. Qué triste, hermanos. El ejemplo de Loida y Eunice, y Pablo le dice a Timoteo, su fe habitó primero. La fe de Timoteo habitó primero, ¿dónde? En la abuela y en la madre. Queridas madres que están aquí, si quieren que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, si el Señor no viene antes, y sus tataranietos confíen en el Señor, preocúpense por eso. Presentarles a Cristo a través de su fe. Su fe. La madre es el primer espejo donde un niño ve a Dios. Antes de que un niño pueda leer la Biblia, lee el rostro y el carácter de su madre. La fe de Eunice no fue una religión de fachada, como la de Nicodemo, por ejemplo. Fue un nuevo nacimiento que se reflejó de tal manera que su hijo lo absorbió. Eso es lo que tienes que pedir que el Señor te ayude para que suceda con tu hijo, con tu nieto, con tu bisnieto. Que te vean a ti y vean la fe en Dios. Que te miren a ti y vean el amor y la misericordia reflejada en ti. Aleluya. Tu mayor ministerio no es lo que haces en la iglesia, sino cómo reflejas la verdad de Dios en el espejo cotidiano de tu casa. Qué difícil eso, hermanos. Tercer y casi que último punto. La mujer también es una obra maestra. Ni un hombre que diga amén. Amén. Dígame tan punto, hombre. Hoy es la oportunidad de usted meter punto. Voy a decir de vuelta para el que no. La mujer es la obra maestra de Dios. Amén. Amén. Tuli levantó las manos y dijo, gracias, Señor, yo te vi. Pilares. Amén. La mujer en el Centro Cristiano de Florida no está solamente para sentarse en los bancos. La mujer no está solamente para ocupar un espacio. La mujer en esta casa es una portadora de identidad. ¿Se acuerdan de la samaritana que estuvimos mirando? Cristo, hermanos, dignifica a la mujer. Cristo le devolvió su cántaro, pero lleno de propósito. ¡Qué bendición! ¿Se acuerdan de Proverbios 31? Ahí está ahí. 31, 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. El único que leyó esa parte fue Jesús. Decide vuelta Jesús. Y su marido también la alaba. Mire esa mujer preciosa que tienes al lado y dile, sos una bendición. Dile, mírala, mírala. Sos una bendición. Sos una bendición. Aleluya. Su valor no está en el maquillaje exterior. Su valor no está en lo que ven nuestros ojos. Y sigan poniéndose bonitas, mujeres. Sigan maquillando y precioso, me encanta. Pero su valor está en su vida cuando refleja la sabiduría de Dios. Aleluya. Bienaventurada eres mujer. Se levantan sus hijos y la alaban.
como Cristo con la samaritana. Último punto, es el Señor el que nos da gracia para el cansancio. Querida mujer, madre, a veces el peso de los años de la crianza no ha sido fácil, de la vida, las pruebas. Muchas veces, al igual que a nosotros, pero hoy es el Día de la Madre, muchas veces como madre te sientes cansada, agotada. Pastor, ya no sé más qué hacer con estos gurises, con esto, con aquello, con mi nieta, con esto, mi nieto, con mi aquello. Cansancio, es natural. Cansancio, agotamiento físico, agotamiento mental. Espejos que se marcan, algunos por las situaciones de la vida. Espejos dañados, empañados, que no permiten que nuestros hijos y nietos vean el verdadero reflejo de Dios a través de ustedes. Recuerda, eres la obra maestra de Dios. Y tú fuiste diseñada para dar vida. 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 Hoy honramos a las madres. Ellos son el espejo de la lealtad, de la fidelidad, del amor incondicional de Dios. Y aquí está la frase que les dije. Y con esta dejo, es la última, ¿no? Con esta es la última. Opa, ahí. Porque quiero hacer un llamado en esta noche. Quiero invitar a todas las madres que están presentes, además de querer entregar un obsequio, queremos orar por ustedes. Vamos a orar para que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, limpie cualquier rastro de cansancio. Limpie cualquier rastro de orfandad que hoy se vea en ese espejo. Son ustedes portadoras de la gloria, del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Mujeres y madres son pilares de nuestra fe. Si mi madre no tuviera la fe que tuvo, si mis madres no tuvieran la fe que tuvieron, yo no estaría aquí. Por eso en este día oramos los hombres que estamos aquí y aquellas que aún no son madres o no tuvieron esa bendición de ser madres. Orar para que las madres que están aquí puedan seguir reflejando con toda la fuerza posible el reflejo de Dios. En tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, aleluya. Reflejando la gracia, la misericordia, el amor, el perdón de Dios. Que tus nietos lo vean, que tus hijos lo vean, que tus bisnietos lo vean. Madre, eres una bendición. Mujer, eres una bendición de Dios. Y queremos orar por ti. Amén. Por eso le pido a las mujeres madres que pasen. Las voy a molestar, pasen aquí adelante.